El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Qué privilegio ha sido pasar todos estos días por la carta de Pablo a los Filipenses. Ya estamos casi concluyendo esta serie y damos gracias a Dios por esto y gracias a ustedes por escuchar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Bueno, antes de continuar con Filipenses, vamos a analizar otra palabra del vocabulario bíblico como habitualmente hacemos. La palabra que elegí hoy es la palabra llave. Literalmente una llave es un instrumento usado para asegurar una puerta o ventana. Pero figurativamente tiene un amplio uso en la Biblia y mayormente está relacionado con el símbolo de autoridad. La primera vez que se menciona la palabra llave en el Nuevo Testamento la encontramos en las palabras del Señor Jesucristo al apóstol Pedro en Mateo 16:19. El Señor le dijo: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Déjeme decirle que tiempo después Cristo dio la misma autoridad a todos sus discípulos, lo cual leemos allí en Mateo 18:18. Ahora, déjeme decirle que Pedro fue la primera persona que utilizó aquellas llaves cuando predicó. El reino estaba abierto para todos los que creyeran y cerrado para los que no creyesen. Él no abrió la puerta para decir quién podía ser salvo y quién no. Porque el apóstol Pedro no era el Salvador. Él simplemente estaba declarando un hecho, estaba predicando. Los creyentes entrarían en el reino, pero no así los que rehusasen creer. Las expresiones atar y desatar de este texto y contexto eran comunes en la terminología legal judía y significaban declarar perdonado o declarar con permiso. Si prestamos atención, allí encontramos en Lucas 11:52, nuestro Señor usó la expresión la llave del conocimiento, cuando denunció a los legalistas judíos por no dar a la gente el conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Ahora observe que cuando él hizo esto, ellos quedaron afuera, igual que sus seguidores. Además, él dijo en otra oportunidad, Apocalipsis 1:18, «Tengo las llaves de la muerte y del Hades». Es decir, él tiene el poder y la autoridad sobre los cuerpos y las almas de los hombres muertos. Él habló también sobre la llave de David en Apocalipsis 3:7 y dijo que él la tenía. ¿Qué quiso decir? Creo que simplemente que tenía la autoridad para gobernar desde el trono de David, según Isaías 22:22 y Lucas 1:32. Y también se hace referencias a las llaves del abismo en el libro de Apocalipsis, simbolismo que se refiere a la completa autoridad y supremacía sobre los ángeles perdidos y condenados, incluyendo Satanás. Mi amigo, la palabra llave entonces significa autoridad, y fue utilizada por nuestro Señor en muchas ocasiones cuando se refería a Él mismo. Bueno, espero que esto les dé un poco de luz respecto a esta palabra. Muchos la malinterpretan. Hay gente que realmente cree que Pedro tiene la autoridad para salvar o condenar a las personas, para permitirle entrar en el cielo o no. Esto no estaba presente en el uso que el Señor hizo de la palabra cuando le dijo a Pedro, «Te daré las llaves del reino de los cielos». Simplemente estaba dándole a Pedro la autoridad para predicar o enseñar que aquellos que creyesen serían salvos y los que no creyeran no serían salvos. Pedro predicó a los judíos en Jerusalén en Hechos 2, a los samaritanos en Hechos 8 y a los gentiles en Hechos 10, abriendo la puerta de la predicación. Miren, esa autoridad incidentalmente yo también la tengo.
Y no se sorprenda, también cualquier cristiano con una Biblia abierta tiene esa autoridad. Nosotros hablamos con autoridad, y la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira estará sobre él. Mire, en un sentido yo acabo de usar las llaves para atar o desatar. Le he declarado a usted que será salvo aceptando a Cristo, pero también le advertí que si lo rechaza, estará perdido. Eso es usar la llave como Pedro la usó. ¿Lo comprende? Bueno, tal vez en otra oportunidad desarrollaremos más este tema. Por ahora creo que es suficiente para la palabra llave. Bueno, vamos a continuar con la carta de Pablo a los Filipenses. Pero justo antes de avanzar, vamos a orar. Amado Padre, por cada toque de tu gracia y cada acto de misericordia a nuestro favor, te agradecemos. Tú has sido bueno y queremos alabarte grandemente. Tenemos muchas razones para agradecerte y, Señor, lo hacemos ahora. También te rogamos que tomes tu palabra y la bendigas hoy en cada corazón. Que los creyentes e inconversos reciban la palabra que va a satisfacer sus necesidades espirituales. Te agradecemos por nuestros queridos amigos y te rogamos por aquellos que están desanimados. Te rogamos por los ancianos, los que están en hospitales, en sillas de ruedas. Padre, que este sea un día en que tu misericordia se extienda a tus amados hijos y que el ministerio de la palabra bendiga y lleve gozo a sus corazones. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a leer Filipenses 4, versículos 15 y 16. Sabéis, vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Saben, este es un versículo muy interesante porque nos dice que cuando nadie más pensaba en las necesidades de Pablo, los filipenses tenían a Pablo en sus corazones y estaban pensando en las necesidades que él tenía. Mire, observe la expresión, vosotros solos. Los filipenses no solo se distinguían por haber recordado a Pablo en sus necesidades, lo cual en sí mismo era importante, sino que también fueron los únicos que le recordaron en ese tiempo, y esto era aún más significativo. Mire, existe siempre una consideración especial respecto a alguna persona que hace algo por nosotros cuando nadie más lo hace. No sé cuántos de ustedes, mis amigos, han leído el libro Cómo ganar amigos e influenciar personas. Allí hay un párrafo que se refiere a algunos de los medios que él desarrolló para hacer amigos e influenciar personas y cuyo objetivo final era ganar dinero para él mismo. Y uno era ese. Dice, cada vez que conocía a un hombre, el autor le preguntaba en algún punto de la conversación bajo qué signo del zodíaco había nacido. Mire, de 100 personas, 99 no lo sabían. Pero también podía preguntar el día del nacimiento. Tan pronto como el autor averiguaba la fecha del nacimiento, la grababa en su memoria y luego la escribía en la primera oportunidad que tenía para hacerlo. Luego la fecha era colocada en un calendario junto a otros cumpleaños importantes y cada año en aquella fecha, aquella persona recibía una tarjeta de cumpleaños del autor del libro. El famoso escritor dice entonces que él se imaginaba, y generalmente aprendía más tarde con la experiencia, que la mayoría de los casos él era la única persona fuera de la familia inmediata que había recordado el cumpleaños de aquella persona. Y el resultado de eso era que construía calidez y buena voluntad. Es por eso que él se hizo famoso. Ahora, si aquel escritor podía hacer eso con fines seculares, para ganar amigos, influenciar personas y ganar dinero para él, miren, nosotros los cristianos podríamos hacer lo mismo con fines espirituales y hacerlo con sacrificio para ganar gente para Cristo. Ahora bien, ese era el tipo de gente que había en la iglesia de Filipos. Recordando sus ofrendas anteriores, Pablo confirma la fe de ellos en la motivación de su ofrenda. Su corazón estaba lleno de emoción y aprecio porque por medio de ellos Dios había provisto lo necesario para que Pablo pudiera llevar a cabo el ministerio del Evangelio. Y ahora él se regocija por ellos,
por el interés profundo de corazón que ellos habían demostrado. Pablo sabía que ofrendar era una parte esencial de la vida espiritual de cada cristiano y que hay recompensas para todos los que crecieron en gracia. En el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Miren, mis amigos, tengo un amigo que tiene un amplio ministerio radial y es conocido por presionar a la gente para ofrendar. Él es honesto, es confiable, todo el dinero que ha recibido lo puso directamente en la obra del Señor. Si ese hombre muriera hoy, no hay ni un peso que su familia pudiera reclamar, ni siquiera la propiedad en la que se lleva a cabo el ministerio. Esa debe venderse y el dinero debe ofrendarse para la obra misionera. En otras palabras, la familia no puede heredar ni 5 centavos. Él vive una vida modesta, aunque tiene la reputación de pedir dinero. Él es un buen hombre, tiene un ministerio de gracia, es amado por mucha gente y, por supuesto, también muchos le critican. Pero el punto que quiero mostrar aquí es este. Cada vez que él solicita dinero dice, amigos, les estoy haciendo un favor. Les estoy enseñando sobre la gracia de ofrendar y cuando ustedes estén en el tribunal de Cristo, algunos de ustedes agradecerán a Dios por haberme oído enseñarles cómo ofrendar para la obra del Señor. Y ¿saben una cosa? Creo que el Señor ha dado esos dones a algunos ministros, de enseñar a otros a ofrendar. Yo no tengo esa habilidad, y tampoco la deseo. Yo comparto las necesidades con la gente y con Dios y lo dejo allí. Pero algunos hombres tienen alguna habilidad de obtener dinero de casi cualquier persona. Tenga cuidado, examine las personas, su honestidad, su buena doctrina. Bueno, el hombre que le digo lo hace bien y dice, creo que ustedes me van a agradecer cuando lleguen al cielo, estén en el tribunal de Cristo y comprendan que yo les enseñé a ofrendar. Ahora, volviendo aquí, entiendan que los filipenses sabían cómo ofrendar, cómo suplir las necesidades de Pablo. Pablo tenía sus necesidades cubiertas. Él dijo, no es que yo busque dádivas, sino que ahora él estaba deseando que ellos recibiesen la recompensa por ofrendar en la vida venidera. Es sobre esto que él estaba preocupado. La gracia y gloria de la ofrenda espiritual es una virtud que adorna a muy pocos de nosotros. Las iglesias en Macedonia eran un excelente ejemplo de crecimiento en la gracia de ofrendar. Leemos, por ejemplo, en 2 Corintios 8:1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y leo también, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo termine también entre vosotros esta obra de gracia. Saben, ellos dieron mucho porque estaban creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 8:9 leemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor no se entregó escasamente, sino abundantemente. Él era la gracia personificada, por lo tanto dio con gracia, libremente, voluntariamente, no solo lo material, sino que se dio a sí mismo. El incentivo en ofrendar no es la obligación, sino el ser impulsados por el amor de Cristo. Nuestro ofrendar no es por una ley, sino por una gracia. Cristo es nuestro supremo ejemplo en eso. Siendo rico, se hizo pobre voluntariamente para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Tengo un querido amigo en California a quien se le acercó una mujer joven. Ella había recibido a Cristo hacía 2 años y él estaba predicando sobre la ofrenda. Ella se acercó y le dijo espontáneamente, «Pastor, yo no puedo ofrendar, solo tengo el dinero suficiente para suplir mis necesidades. Tengo solo para la comida, el alquiler, la ropa, el transporte. No nos sobra nada.
Si doy el 10% a la iglesia, no me va a alcanzar para mis gastos. Y el pastor le dijo, bueno, yo no le pido que ofrende el 10% a la iglesia. Le sugiero que ofrende a Dios y que le dé a Dios una oportunidad. Ofrende al Señor y vea después lo que Él hará. Ella respondió, no va a funcionar. Si ya es difícil con lo que tengo ahora, ¿cómo va a funcionar con el 10% menos de lo que tengo ahora? Y él le dijo, bueno, usted tiene que aprender a confiar en Dios. Y le mostró algunos versículos en la Biblia, y ella se fue y no dijo más nada. Tiempo después ella regresó y le dijo, pastor, yo no estaba de acuerdo con usted, pero siempre trato de hacer lo que usted enseña en la Biblia. Comenzamos a apartar una ofrenda para el Señor, y sabe, lo que nos queda nos alcanza como antes. Tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, esa era la clase de gente que había en Filipos. Ellos estaban dando por la abundancia de sus corazones, ofrendando al Señor y utilizando a Pablo como un instrumento para llevar el Evangelio. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Voluntariamente se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Y al hacerlo, Él no pensó en dar en términos de obligación, sino en términos de generosidad. Si sembramos generosamente, segaremos generosamente, porque lo que se da no es una contribución, sino una inversión. Leemos en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y volviendo a Filipenses 4:11, leemos, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren, generalmente limitamos el contentamiento a lo material, creyendo que aquellas cosas que deseamos nos darán contentamiento. Pero descubrimos, después de un tiempo, que el contentamiento basado en nuestras posesiones es un objetivo ilusorio que va siempre más allá de nuestro alcance. Nunca estamos satisfechos. El contentamiento del cual habla Pablo aquí es dependiente en Cristo, es en el Señor. Los cambios en el valor de la moneda no perturbarían a Pablo. Estar en una prisión encadenado no era una experiencia que pudiera arruinar su contentamiento. La posición terrenal y las posesiones terrenales no agregan ni quitan nada a la verdadera satisfacción que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Es una satisfacción interior que capacita al Hijo de Dios a vivir por encima de las condiciones y circunstancias externas. En Lucas 12:15 leemos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en 1 Timoteo 6:8 leemos así, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En el primer tiempo de mi experiencia como cristiano, no podía entender cómo algunos cristianos podían estar contentos con tan pocas cosas materiales. Miren, yo comencé mi ministerio hace mucho tiempo atrás y observé a muchos cristianos que me impresionaron mucho porque estaban contentos con tan poco. Y miren, a través de los años espero haber aprendido el secreto. Por lo que veo en mí, no dudo en decir en que este es un secreto que muchos cristianos todavía no han aprendido. Pablo necesitaba aprenderlo, pasó por el proceso y llegó a decir, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido. Mire, él no siempre se había sentido de esa manera. Esa era una lección que él aprendió y que nosotros debemos aprender. Aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mis queridos oyentes, el dinero nunca podrá darnos contentamiento. Nunca conocí a un hombre que estuviera contento con el dinero porque cuando más tenía, más quería. Nunca estaba satisfecho con lo que tenía. La lección del contentamiento era algo que Pablo había aprendido por grados
y por haber estado bajo diferentes circunstancias. Como joven judío impío, él no siempre conoció la satisfacción de la provisión que viene de Dios, pero luego de ser salvo, él lo fue aprendiendo. Y no lo hizo en una clase académica, sino como resultado de una larga experiencia de pruebas y disciplinas. Yo he aprendido. Esa fue la expresión de Pablo, y es la expresión de un buen estudiante. Mi amigo, ¿está usted aprendiendo? ¿Ha aprendido usted a estar satisfecho con su posición y sus posesiones en esta vida? Miren, Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. Miren, los cristianos más amables, felices y espirituales que conozco son aquellos que están contentos con lo que Dios les ha dado. ¡Qué bendición que son esas personas! Y qué testimonio fuerte tienen en la presencia de otros. Por otro lado, los cristianos más miserables e infelices que conozco son los que no están satisfechos con nada. El descontento se expresa en casi todo lo que hacen y todo lo que dicen. La satisfacción de Pablo no estaba basada en sus condiciones presentes, sino en la presencia de Cristo. Y yo digo, mis amigos, feliz el hombre que aprende la lección de depender en la suficiencia de su Señor. Leemos en 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta provisión de satisfacción que surge de una completa dependencia del Señor es una de las grandes posesiones en la vida. Pablo llama a eso gran ganancia en 1 Timoteo 6:6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y miren, Pablo continúa dándonos ese secreto en la vida de contentamiento. Miren, Filipenses 4:12. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En el proceso de aprendizaje, Pablo había descubierto un secreto que solo puede revelarse por medio de la experiencia. Solo cuando uno aprende a confiar en la suficiencia de Cristo en los altibajos de la vida, entonces puede aprender el secreto de una vida cristiana con contentamiento. Pablo aprendió a confiar en Cristo tanto en el día de la abundancia como en el día de la pobreza. Él miraba al Señor agradeciendo por los lujos y también por la pobreza. Cualquier cristiano que se encomiende al cuidado de Dios y confíe en el Señor, tanto en la abundancia como en la escasez, disfrutará de paz y contentamiento. Pablo había sido enseñado en 2 escuelas. Una era la escuela de la abundancia y la otra cuando fue sobrepasado por circunstancias adversas. Él había pasado por todo eso. Él sabía cómo tener contentamiento tanto en la pobreza como en la abundancia. Su alma había aprendido el arte de una íntima comunión con Dios, sin tener en cuenta lo que sucedía a su alrededor. Por lo tanto, él podía tener poco o tener mucho, sin que esto llegara a afectar su estado interior. ¿Tiene usted un contentamiento completo en todo tiempo y bajo toda circunstancia? Mi amigo, aquí hay una maravillosa lección para que todos nosotros aprendamos. El doctor Ironside había sido alojado en un lindo hotel por una iglesia que lo había invitado a ministrar la palabra años atrás. Y algunos creyentes habían viajado para la reunión y se alojaron en el mismo hotel. Un día el doctor Ironside fue a desayunar y uno de los hombres le dijo: bueno, doctor, usted disfruta de demasiada comodidad para ser un predicador. El doctor Ironside no había buscado alojamiento en ese hotel, sino que la iglesia lo había puesto allí. Y entonces el doctor Ironside miró a ese hermano y le dijo: bueno, mi hermano, yo leí en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
y dijo: desde ayer estoy aprendiendo a tener abundancia. El doctor Ironside tuvo tiempos de abundancia, pero había tenido muchos tiempos de escasez en lo material. Pero él era un hombre contento siempre. Y Pablo dice aquí que esta es una gran lección que todos nosotros debemos aprender. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahora, fíjese cómo avanza en el texto y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, eso no es vanagloria, ¿eh? No. Ese es el testimonio que un hombre piadoso da del poder del Espíritu Santo y la presencia del Señor. Sabiendo que ninguna limitación podía ser puesta al poder divino, Pablo estaba testificando que el Señor es el compañero de toda circunstancia. Él podía tener contentamiento independientemente de las circunstancias, pero no podía ser independiente de Cristo en cualquier circunstancia. El llamado de Dios a la obra está siempre acompañado por la capacitación divina para la victoria. Dios nunca llama a un hombre para hacer una tarea sin darle la habilidad y la capacidad para hacerla. Pero siempre debemos recordar que no podremos lograrlo con nuestras propias fuerzas. A veces no fallamos en reconocer la debilidad humana, pero sí fallamos cuando no confiamos completamente en el poder de Dios. Cada vez que Dios quiere que hagamos algo, debemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. ¿Cuántas veces hemos fallado porque intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas? El poder de Cristo en la vida de Pablo lo capacitaba, y así es para la vida que está por delante, para usted, mi amigo, y también para mí. Téngalo siempre en mente. Conténtese cualquiera sea su situación, dependa de Dios y confíe en el poder de Cristo que ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ah, qué bueno es esto, qué bueno. Me gustaría cerrar con una breve oración. Padre, te agradecemos por tu palabra. Séllala en nuestros corazones. Que podamos aplicar esto a nuestro diario vivir. Que podamos estar contentos con lo que tenemos ahora, cualquiera sea la circunstancia, y que podamos estar conscientes de la presencia del Señor, de su promesa, y hacer nuestra esta afirmación: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sella esta palabra en nuestros corazones, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos oyentes, por la gracia de Dios y en su voluntad, estaré de regreso en la misma frecuencia radial y en este mismo horario. Y hasta entonces, fortalezcanse mirando al Señor. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.